República Dominicana y resto del mundo. Es para mí un verdadero placer y privilegio estar aquí sentado en esta mesa, que esta noche le engalanamos con una presencia, tremenda presencia de una profesional de una envergadura y un crecimiento en lo que es la psicología clínica dominicana grandísima. Yo soy el licenciado Rafael Soto Cisnero, quien les habla, padre de Enrique Soto, quien es un niño que está dentro del espectro autista, quien nos acompaña también a nosotros esta noche aquí. La voz de las Fuerzas Armadas, primera emisora radiocultural de Latinoamérica transmitida desde una base militar. Queremos agradecer al ministro de Defensa que nos da la oportunidad de estar aquí ya por nuestro cuarto año, el general Carlos Antonio Fernández Onofre, al director de IFA, Hugo Goicochea Franco, al máster, nuestro magíster Manuel Cordero, quien por él es posible que esta transmisión llegue a todas las partes del país a través de la 106.9 y de la 102.7. A nuestro oficial del día, el licenciado en psicología Miguel Merejo. Es para nosotros una oportunidad hablar con la gente, compartir con la gente, llegar a tantas radios, a tantos celulares a través de nuestra plataforma de YouTube, La Voz del Autismo RD. Esta noche tenemos una compañía aquí, como vuelvo y lo digo, tremenda, una compañía, una de las mejores profesionales en lo que tiene que ver la investigación del trastorno bipolar, la licenciada Yulit López, que nos acompaña, quien nos va a hablar esta noche de un tema muy importante. Vamos a dar unas pinceladas de unos cuantos temas. Yuri, por favor, saluda a la gente que está escuchándote. Saludos, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias por traer a todo lo que el pueblo dominicano, información que tanto se necesita en el ámbito de la salud mental. Así es, nosotros tenemos aquí tremenda invitada. Vamos a desarrollar todo un espacio con ella, donde vamos a hablar hoy de esa ansiedad funcional, de esa dependencia, de todo eso que se tiene que pasar en la dinámica de familias, en la dinámica de madres principalmente, porque estamos en el mes de las madres. Felicidades a todas las madres. Ya en algunos países pasó, pero aquí en nuestro país no ha pasado todavía, y es uno de los días más sagrados que tiene el dominicano, el mes de la madre. Entonces, las madres dentro de la discapacidad juegan un papel titánico, diría yo, y más en República Dominicana, donde yo mismo he sido un ejemplo de una crianza de madre soltera que tiró para adelante en un barrio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con que la mayoría tenemos una abuela, una tía que le tocó sola tirar para adelante, que le tocó quedarse con esos hijos, con esos nietos, con esos sobrinos, que por cosa de la vida a veces no son jóvenes los más modelos, sino que son tigres en las calles o delincuentes. Entonces tienen ellas que fajarse también a tratar de traerlos hacia el rebaño, hacia ser mejores hombres. Entonces la mujer dominicana, siempre lo hemos dicho y siempre lo he dicho en mis conferencias, va muy forzada. Pero tenemos profesionales como Yulit López, quien también trabaja en la Defensoría del Pueblo, en un departamento que trabaja con nuestra área, que es el área de educación inclusiva, que es una de las áreas más importantes que todos los departamentos privados y todos los ministerios deberían de tenerlo, porque es de ese preciso departamento que depende que nuestros hijos en un futuro sean incluidos, que nuestros hijos en un futuro tengan mejores políticas públicas de educación. Así que vamos a tener un tremendo plato fuerte. No sin antes, queremos agradecer también a Rita Hernández, la licenciada Rita Hernández, que gracias por ella fue este contacto con mi colega, que está aquí porque también es psicóloga clínica. Estamos entre psicólogos, esta noche promete. Entonces queremos empezar hablando de una nota luctuosa. Todos los psicólogos de República Dominicana y gran parte de psicólogos en el Caribe estamos de luto porque ayer falleció quien se llamó el doctor Enerio Rodríguez Arias. Fue mi profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi amigo, no era que vivíamos el día entero hablando, pero a veces en los congresos que organiza el doctor Carlos Hernández en la Fundexi coincidíamos y hablábamos, o yo siempre le decía mucha salud y vida, porque ese fue el primer gallo de los psicólogos en nuestro país. Fue quien trajo la carrera de psicología a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una macota, y le dijo al rector y al encargado, al decano de humanidades: mira, esta es la carrera de psicología que le vamos a dar a la gente aquí en República Dominicana. Y realmente tenemos trabajos y tenemos decretos gracias al doctor Enerio, tanto la licenciada López como yo.
Entonces, de verdad que sí, le deseamos que descanse en paz y muchísimas gracias, doctor Enerio, por todo el legado que nos dejó, todos sus escritos. Yo, de primera mano que lo conocí, supe muchas veces de todos los golpes que recibió el doctor Enerio, de muchos sectores de la sociedad, porque a veces nosotros los psicólogos no somos los que más gustamos, y nosotros los psicólogos tenemos algo que venimos de diferentes escuelas. Quizá la manera de usted, licenciado, doctora, de ver la realidad es muy diferente a la mía, porque yo vengo de otra escuela. Entonces, pero si hay algo que coincidimos es que nuestros fundadores son nuestros fundadores. Y sin ellos no hubiésemos existido. Y también el doctor Enerio Arias fue uno de los primeros fundadores del CODOXI, que antes era la Asociación de Psicólogos, fue uno de los primeros presidentes. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esas luminarias que se apagan, ojalá que sigan surgiendo más, porque la carrera de la psicología en nuestro país nos necesita. Bueno, no vamos a dar mucha vuelta. No vamos a dar mucha vuelta porque hay muchos temas, pero todos se relacionan, porque nuestra invitada, la licenciada Yuli López, o la magíster Yuli López, ha publicado libros también. Y uno de ellos es Conversando sobre el trastorno afectivo bipolar. Es coautora, la pueden buscar en Google, en San Google, que aparecen muchísimas cosas que ella ha hecho. Y en Amazon está el libro. Y en Amazon está también, usted ve que es muy importante. Está en Amazon el libro, vamos a compartir todos el enlace. Este video lo graban gracias a la pericia del magíster Cordero en alta definición. Y cuando el video lo suba, que él me lo mande, yo voy a poner el link de tu libro en la descripción. Perfecto. Para que todo el que entre vea el libro y si quiere comprarlo, lo compre. Exacto. Porque nosotros somos así, nosotros creemos que hay que apoyarse, claro, y que nosotros todo lo que sea conocimiento tenemos que compartirlo. Sí. Ahí está una serie de 3 libros dentro del trastorno bipolar, también trastorno del estado del ánimo, tenemos la bipolaridad, la ansiedad, el de depresión y ansiedad. Nosotros tenemos un almanaque, lo que se llamaría un almanaque de psicopatología. Eso es muy importante, porque yo como estudiante, tengo que decirlo, lamentablemente en mis tiempos, que no son tan lejanos, estábamos muy desactualizados. Entonces realmente yo recuerdo que yo era de los pocos que compraba libros en La Solano, porque era la que más vendía los libros actualizados. The Personal Learning, que era una de las editoras, que eran los libros más modernos que habían, pero como quiera eran copias, blanco y negro, ya tú sabes, que no eran a color. Todo el que pasó por la UAS. ¿Tú entiendes? Entonces nosotros comprábamos nuestras copias y qué bueno que una profesional, porque de eso se trata. Nosotros, tú puedes buscar este programa, este programita, la voz del autismo, y tú te vas a dar cuenta de algo, que todo el que ha venido aquí hace algo. Aquí hemos tenido programadores que han desarrollado tecnología para reparar computadoras, porque lo podemos traer a la discapacidad. Claro. Hemos traído gente que han hecho aplicaciones para niños con autismo. Y todos compartimos sus productos por eso mismo, porque tenemos que ayudarnos. Todos aportan. Y qué bueno, qué honra, qué prestigio que usted no solamente se quedó en la parte de vamos a consultar, vamos a dar conferencias, sino que también desarrolló y creó conocimiento. Claro. Porque publicar un libro, cuando se crea un conocimiento y más 3 libros, como ella nos acaba de decir, que lo vamos a tener en la descripción del video, aporta a la sociedad, aporta a ese estudiante de psicología que no tiene solamente la visión americana, sino la visión dominicana. No, y sobre todo que el libro se da en un contexto terapéutico. Muy importante. ¿Qué implica esto? Que quien es la autora del libro, el libro nace de la necesidad de una paciente de entender lo que ella estaba viviendo, que era su trastorno de bipolaridad. Entonces se da una narrativa entre paciente-terapeuta, y esa narrativa de cómo ella va asimilando todo lo que implica el proceso de entender su condición de bipolaridad, toda esa narrativa se va planteando en el libro en un lenguaje llano, que la gente entienda. Que la gente entienda y que todo el que de una u otra forma tenga un familiar o esté pasando por este trastorno, también lo pueda ver desde una perspectiva diferente. Así es, y yo te puedo decir que la bipolaridad es una categoría ya, es un concepto que realmente se ha generalizado muchísimo en nuestra población a nivel mundial. Incluso la gente a veces, cuando no encuentra qué decirle a uno, que se molesta, tú eres bipolar. Tú eres bipolar. Entonces, cuando uno entiende
o cuando uno realmente ha convivido ya con las personas que viven ese trastorno, realmente uno entiende el dolor que vive la persona, porque realmente hay situaciones como es el tema del autismo severo, porque nosotros como psicólogos, a veces, la mayoría del tiempo nos la vamos a pasar teorizando, buscando soluciones, pero es muy diferente a cuando tú lo estás viviendo. Exacto. A cuando tú tienes un hijo, cuando tienes un conocimiento de un familiar. En mi caso, yo he tenido familiares, no directos míos, pero sí parientes que están pasando por procesos de bipolaridad. Y realmente es muy lamentable a veces ver cómo la persona pierde en calidad de vida. Pierden calidad de vida y realmente se agradece el acervo del conocimiento dominicano, lo que son los libros de la psicología dominicana. Realmente agradece ese tipo de conocimiento que usted construye a través de las publicaciones, porque es un conocimiento fresco y es un conocimiento que entender el trastorno bipolar, principalmente cuando le hablan de bipolaridad, uno tiene que buscar un DSM, un CINE, un libro especializado, claro, para ir con eso. Pero cuando a ti te están hablando un ejemplo desde la vivencia de una paciente, que ella misma te está explicando, y también desde el ojo clínico de la escritora o de las escritoras, es muy diferente y realmente es algo que yo entiendo que se debe de promocionar. También el tema de esta noche, que es uno de los temas que vamos a tratar a propósito del mes de las madres, y que qué bueno que sea una mujer que hable conmigo de ese tema, para que no piensen como que nada más soy yo el que habla aquí, pero tenemos también derecho a que una dama nos explique desde su perspectiva y desde su yo como mujer, de la ansiedad, de cómo la ansiedad influye en lo que es la funcionabilidad de las mujeres, de las madres. Exacto. De ese tema. Bienvenida, de verdad que sí, es para nosotros un placer que usted esté con nosotros y el público está escuchando todo lo que usted quiera decirle aquí en La Voz del Autismo. Ok. A mí me gustaría iniciar hablando sobre la ansiedad funcional. Esa ansiedad que vivimos todos, pero que en el caso específico de esta noche, como es el tema que nos atañe, es esta ansiedad que viven las madres que son cuidadoras de niños con autismo. Así es. O sea, dentro de todo el universo de lo que implica la atención, también tenemos esta madre cuidadora. Esta madre que funciona, que tiene que desde que se levanta tiene que accionar, tiene que velar por otro, tiene que ver que todo funcione, tiene que trabajar, tiene que estar presente. Tiene que estar mirando lo del marido. Tiene que ver todo. Entonces, no cuando me siento con estas madres en consulta que me hablan de la condición de su niño, de cómo va el niño, de todas las dinámicas que están implementando, de que si está manejando un tema en el colegio porque el estigma, que hay rechazo, que hay muchas barreras que todavía lastimosamente no se pueden, no se han podido todavía superar, porque como sociedad, aunque hemos avanzado, yo soy de la que digo que la narrativa de nosotros como dominicanos tiene que ir en una línea de prosperidad. Así es. Que en la medida en que nosotros normalicemos el estamos mal y todo está mal y no hay nada bien, entonces simplemente todo va a seguir mal y todo va a estar mal. Eso es así, realmente estoy de acuerdo. Mira que es un poco contradictorio, sí, porque la carrera de nosotros, y es lo que yo siempre he dicho, es un poco complicada. Nosotros estamos llamados a ser vigorosos, frondosos, como esos árboles, cuando tú vas para Baní, que siempre están llenos de mango, bonito, sí, porque los pacientes se van a acercar a nosotros buscando eso, ¿tú entiendes? Esa frescura, esa paz, esa tranquilidad que debe de transmitir el psicólogo, pero realmente cuando nos metemos a la realidad social, como en el caso tuyo, por los trabajos, por el tipo de personas que recibe, porque no solamente, y esto lo tenemos en común tú y yo, no solamente te limitas a la defensoría y a la inclusividad de personas con discapacidad, también tratas esos grupos vulnerables. Claro. Tratamos con esos grupos vulnerables, conglomerados que mucha gente rechazaría. Yo te puedo decir que mi primer paciente como psicólogo clínico fue una persona de la comunidad LGTB. Okay. Entonces,
era una persona que estaba en una transición, en un proceso hormonal. Y estaba sufriendo mucho porque los psicólogos lo rechazaban. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo le hice un acompañamiento, generalmente por teléfono, porque estaba en una condición que no quería ni salir de la casa, pero necesitaba la ayuda. Entonces, cuando yo escucho que tú hablas de eso, de que tenemos que cambiar el discurso, yo digo que nuestra carrera a veces es un poco difícil porque vemos tantas realidades difíciles y encima de eso tenemos que tirar para adelante las cosas buenas. Claro. Entonces, por eso yo siempre he dicho, y Manuel Cordero, que es nuestro máster, es testigo, y lo repetiré, nosotros somos llamados por Dios. El que es psicólogo en República Dominicana y pudo despegar, y una muestra de lo que usted hace, porque no se limita nada más, muchos cogerían una sola parte. Me voy con el libro y ya hice mi vida. O me voy con la Defensoría Pública y ya hice mi vida. O me iría con esta parte y ya hice mi vida. Y usted es una persona que aporta desde un enfoque multicultural. Yo quisiera preguntarle, estamos hablando aquí con la licenciada Judy López, el que quiera llamar, las líneas están abiertas, llame aquí, a la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 y 102.7, en una edición especial en La Voz del Autismo. Estamos aquí con una mujer 4x4 en lo que es la psicología. Trabaja con personas bipolares, trabaja en el desarrollo infantil, es tallerista, intervención en situación de crisis y trauma. Sí. Lo que tanto se necesita en nuestro país no son psicólogos que están nada más tirándose fotos. Son gente que están trabajando con el pueblo dominicano. Entonces, qué bueno. 5 años en la cárcel del menor. O sea, tenemos un pedigrí aquí. 5 años en la cárcel de menor. ¿Qué situaciones una persona así debería tener en una universidad dando clases de realidad social dominicana? Bueno, yo soy docente. Ah, bueno, usted ve, no nos equivocamos. Entonces, qué bueno de verdad. Doctora, ese micrófono es suyo. ¿Qué es lo más difícil que se le puede presentar a una madre? Yo diría que a una madre que cuida. Una cuidadora. A una cuidadora, lo más difícil es entender que ella también merece ser vista y cuidada y atendida. Que más allá de preocuparse y ocuparse como lo hace el día a día, también debe de haber un espacio para ella, un espacio donde ella se preocupe por ella, donde ella valide lo que está sintiendo, que sus emociones sean validadas, escuchadas primero por ella misma y luego que su entorno también la acoja y la ayude a entender o a pasar todo lo que debe pasar dentro de su día a día. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nos enfocamos en la condición de nuestro niño o de nuestra persona que tenemos a cargo, muchas veces pasamos por alto todo lo que implica ser yo como mujer, como madre, como emprendedora, así es, como lo que sea, O sea, tanto las mujeres de una época pasada como las mujeres de ahora, siempre hemos buscado el posicionamiento social de una u otra forma. Y ahora, en esta generación que tenemos tantos temas y tantos casos de condiciones especiales, tenemos un grupo de madres luchando en un día a día para sobrevivir el día. Madres y padres. Eso es así. Pero como estamos hablando precisamente del mes de la madre, claro pero que tenemos madres y padres, como es el caso tuyo, eso es así. Que tienes que estar día a día cuidando, con mi muchacho para arriba y para abajo. Con muchacho para arriba y para abajo y que tal vez nadie... Cocinando. Exacto. Tal vez nadie te pregunta, ¿y cómo tú estás? Más eso allá de cómo está Enrique, que se llama Enrique, más mismo. Allá de cómo está Enrique. ¿Cómo está Rafael? Y es tan así. Eso es así. Que hay momentos donde tú llegas y la narrativa tuya total es en función de Enrique. Eso es así. Eso es así. Realmente son temas que nos desgarran. Porque no es fácil a veces venir aquí a esta mesa y traer un tema sui generis, pero cuando hablamos de nuestras emociones, de nuestro diario vivir, realmente uno se pone hasta lloroso. Claro. Porque cuando en mi caso me dan el diagnóstico de que yo tengo un hijo con autismo, la persona que me lo da era compañera mía de la universidad. O sea, usted sabe que aquí somos pocos los psicólogos. Son muchos los que terminaron, pero pocos los que están en el medio. Sí. Realmente. Entonces, yo no lo tomé tan fácil.
yo no lo tomé tan fácil. Yo recuerdo que los primeros años yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho, cualquier cosa que fuera con él, yo lloraba mucho. Exacto. Y cuando comencé a ir a las terapias con él, que lo comencé a acompañar y que comencé a ver a los padres y a las madres en situaciones a veces más difíciles que la de uno, realmente eso era como un efecto tranquilizador, porque ya yo tenía que dejar de sentirme mal y ir yo a ayudarlos a ellos. Exacto. Entonces, esa empatía de preguntarle cómo tú estás, de tú sacar fuerza a veces. Tú sabes lo que es Cordero, tú estás mal, pero tú te encuentras con uno que está peor. Entonces tú tienes que sacar el chin de fuerza que te queda para hacer sentir bien a esa persona. O por lo menos para acompañarlo. O para menos para acompañarlo, algo gratificante, porque después tú sales y dices, wow, pero como que la carga no es tan grande. ¿Verdad? Sí, entonces realmente es ese tipo de contenido, ese tipo de conversaciones que se necesitan tanto. Y qué bueno que esto se está grabando. ¿Tú sabes por qué? Porque en el día de mañana o pasado viene cualquiera, lo busca, lo encuentra y encuentra un mensaje sanador. Claro. Porque uno de las misiones que tienen estos programas, donde quiera que yo esté, es que nosotros desde nuestra perspectiva, sin gastar un peso, nosotros podemos aportarle a la sociedad, porque esta emisora la escucha mucha gente en Bánica, en El Cercado, en Enriquillo, en Loma de Ocoa, que no pueden bajar sino en un G o en un burro. Entonces tienen un radito y escuchar un mensaje alentador de una clase profesional como la de nosotros, los psicólogos, claro, que está en su momento, por todas las cosas que pasan, lamentablemente, es muy importante. Estamos hablando aquí con Julie López. Julie, ¿cómo una madre soltera con una situación como esa que te han tocado, de ansiedad, tú entiendes, se puede regularizar o se puede tranquilizar o se puede calmar sin gastar mucho? Lo primero es que las madres de hoy tienen primero que saber que están pasando por un estado de ansiedad, porque muchas la normalizan y la llevan a un contexto donde tú le dices, mira, tú estás viviendo una crisis ansiosa, y te dice, no, yo estoy bien, yo estoy funcionando bien. Y cuando tú le dices, ok, relátame tu día, y comienzan a relatarte lo que ellas hacen en el día a día y cómo va desarrollándose tu día, tú le dices, ok, y realmente, y tú le vas poniendo el foco en cada aspecto de esa alarma, desde que me levanto y que tengo que correr porque tengo que llevar al niño al colegio, al cuido. El desayuno. El desayuno, que tal vez no tengo el dinero para darle desayuno, pero le compro un juguito y corro y tengo que, ¿cómo es que lo voy a hacer hoy? Ya cuando normalizamos ese día a día que es caótico, implica que nuestro organismo está actuando y se va a desarrollar su día en un estado de alerta. Y cuando normalizamos ese estado de alerta, implica que estamos viviendo desde la ansiedad. Nosotros los hombres, cuando estamos ansiosos, tendemos a tener conductas raras, o muchos jugamos gallo, nos da con beber, con fumar, con salir para la calle, con hacer cosas a veces que atentan incluso contra nuestra propia vida. Y eso es algo normal en mucha gente. Entonces, ¿cómo sería? También se nos caen los cabellos. A mí me dio alopecia una vez, que es que se te comienzan a caer los cabellos, se te hacen unos hoyos en la cara. Por eso es producto del mismo estrés. Porque realmente manejar el estado emocional tiene que ver mucho con el nivel que tú tengas espiritual y de educación. A mí me gusta un ejemplo, por lo menos, mucho ir a la iglesia, sentir a Dios, pedirle a Dios por lo demás, por la sociedad. Claro. Claro. De manejar la ansiedad. Esa parte, no tanto esa ansiedad, sino esa parte que nosotros entendemos que se escapa al ser humano y que tanto le falta a la gente también, porque le falta salud mental, pero también le falta esa parte de conversar consigo mismo. Hay muchos que lo hacen a través de la iglesia, hay otros que se van al mar a pescar, exacto, hay otros que les gusta manejar mucho y a través por ahí se relajan. Entonces, las mujeres, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta de que está ansiosa o de que tiene, ¿cómo le dicen? ¿Cómo es que se llama esto en la cabeza? Esta hormona,
este neurotransmisor que le causa esta ansiedad, que lo dice Dopamina. no, sí, que tiene eso, que se le caen los cabellos o algo. Tú has tenido esos casos en tu consulta, que tú la ves, un ejemplo, ella llega y se le están cayendo los cabellos, pero ella dice que ella está bien. Bueno, aquí hay mucho, O las uñas. hay que descartar siempre las condiciones físicas, o Sí, sea, claro, que si tiene claro. algún tipo de enfermedad Ujú. que incide en la pérdida del cabello. Pero normalmente cuando una persona llega por un estado un estado del ánimo, como un trastorno del estado del ánimo, como es la ansiedad, Ujú. la mayoría de veces lo identifican como estrés. Dicen, no, yo tengo mucho estrés, no creen que sea un estado de ansiedad crónica, sí, o una ansiedad generalizada. Llegan con que no, doctora, mire, yo tengo mucho estrés y el estrés, refiriéndome a lo que tú dices de Ujú. la pérdida de cabello o las uñas y el estrés me... Entonces cuando se hace como este encuadre de este paciente, que comenzamos a ver su día a día y su narrativa y todo lo que me habla de dentro de lo que hace y de lo que está viviendo, entonces sí podemos ya llegar a la conclusión de que hay un estado de ansiedad. Muchas veces por cosas que escapan de su control. ¿Por qué? Porque son situaciones que no dependen de ella, que salgan bien o no, que tú no tienes el control de esa situación. Sí, eso es así. Y muchas veces termino diciéndole, ok, la ansiedad para mí es una necesidad extrema de controlar cosas que escapan de tus manos y que no están a tu alcance. O sea, cosas que incluso ni siquiera están en tu presente, que están en tu futuro. Y ahí dice la gente, sí, doctora, yo le entiendo, pero dígame, ¿cómo yo voy a hacer eso? Mira, lo primero es reconocerlo, ese es el primer paso. Si yo logro que una persona reconozca que eso está fuera de su alcance, alcance, Ujú. perdón, ya yo estoy ganando. Porque inmediatamente reconoce, hay posibilidades de que haga ajustes. Eso es así. Pero en la medida en que no lo reconozca y que asuma que no, que eso no es así y que se cierre en un círculo donde todo lo que le dice su cabeza y todo su pensamiento van en la onda o en la dimensión o en la línea de lo que es eso, ahí no hay posibilidad. Es difícil, sí, porque realmente si el paciente no se deja ayudar, no hay forma. Exacto, ese No es hay el primer forma. paso de Sí, todo lo que implica terapia, o no hay sea, que tú forma. reconozcas que tienes una situación que amerita una intervención, Estamos hablando con licenciado, doctora, ¿cómo le gusta mejor? como tú quieras. Estamos hablando con Yuri López, una entrevista de categoría, una entrevista que más que una entrevista es una cátedra universitaria. Esa es una de las ventajas que tenemos en este tipo de programas, que Un diálogo realmente... entre colegas. Sí, pero es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque este programa lo ven mucha gente de la universidad, lo ven Okay. muchos profesores, personas que han pasado por aquí. Lo ve también el doctor Benimers, quien es el presidente del CONADIS. Lo ve mucha gente importante y es bueno que también ellos entiendan de la dinámica, de cómo se vive la dinámica y que hablar con usted, una persona que no solamente maneja el tema de la ansiedad, sino también de las dependencias emocional, adicciones, esas relaciones que se dan en esa dinámica con las familias a veces, de las personas que la están viviendo. Claro. Porque si bien es cierto que dentro de los trastornos y también de las adicciones, al final, perdemos todo, pero el que más pierde son los familiares. Realmente es un tema que está requete pasado. Tiene muchas aristas Tiene realmente. muchas aristas, tiene mucho porqué. Nosotros mismos los psicólogos todavía no terminamos de entender el porqué de tantas conductas, pero por eso quizá decían los griegos que la mente del ser humano era algo infinito, que era difícil de descifrar. Claro. Pero entonces el tema que tenemos esta noche aquí con Yuri López, también, quien es una persona que representa nuestra lucha, lo que nos sentamos aquí. Ya, yo no lo hago todo, o sea, Eso es muy hay diferentes inteligente. etapas que uno Ella va, delega. claro, no, y ya uno va delegando, como tú dices, y Ella también como que avanzando delega. en etapas de la vida. Le voy a hacer una pregunta y yendo un poco más a la psicóloga. A la Ok. psicóloga. Vamos a hablar de los psicólogos ya. Hoy voy a ser yo el paciente en esta parte. Ok. ¿Por qué duele tanto la dependencia? La dependencia duele
¿Cómo tú sabes que duele? Bueno, porque cuando me falta lo que yo quiero, me sufro. Y eso es una dependencia. No sé, lo quiero mucho estar con esa mujer, o estar con ese vicio, con ese juego, porque así mayormente que piensa la gente. Okay, lo que pasa Si es me que falta, si me falta, yo entiendo, el concepto que yo tengo, porque yo veo aquí que usted trabaja con adicciones, un ejemplo. sí, Cuando hablamos de dependencia, mayormente yo entiendo que una persona es dependiente también cuando tiene una adicción a algo, que depende o que quiere, un ejemplo, un juego, una sustancia. La experiencia que yo he tenido, yo he sido dependiente, un ejemplo, de que a mí me gusta el azúcar, por eso soy diabético. Yo terminé siendo diabético porque yo me compraba un flan escondido y ok. me comía mi flan. O un día quería azúcar, iba al colmado y compraba una lata de leche condensada y me la bebía escondido. O una Coca-Cola con un Mickey Way. Yo tenía una dependencia del azúcar. Okay. Entonces, yo iba al médico, el médico me decía, mira, el azúcar te está subiendo. Pero yo decía, pero todavía no soy diabético, voy a seguir comiendo azúcar. Cuando no me faltaba el azúcar, ya usted sabe. Cuando viene la enfermedad, ya tú estás cogido. Ya usted sabe. Entonces ahí viene, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que hacer dieta, medicación. Pero todavía yo quiero azúcar. Yo quiero azúcar. Exacto. Entonces me dolía ver un ejemplo que partieran un bizcocho y yo no podía comer. A mí se me salen las lágrimas. Eso es sufrimiento. No, pero hablando en serio. Ok. Sí, de verdad, me pasa eso con el azúcar. Pero yo he conocido personas que son dependientes de drogas, de sustancias, de juegos. Son adictos. Adictos, esa sería la palabra. Drogodependientes. Drogodependiente. Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué llega al punto de doler? Vamos a ver, la dependencia emocional, que es la que yo trabajo. La dependencia emocional. La dependencia emocional tiene mucho que ver con esa parte de, de valoración tuya como ser humano, que implica que yo me valoro en la medida en que hago cosas por ti para que tú la veas, Entendí ya. para que tú me valores, para que ese valor que yo no tengo, que yo no me doy, entonces tú sí me lo des. Ya estamos hablando de la Grande Liga, estamos hablando de relaciones interpersonales. Estamos hablando de dependencia emocional. Ya es diferente, sí. Exacto. Ya Entonces, entendí. esa dependencia emocional, que es la que yo trabajo, tiene mucho que ver con mi valoración. Cuando yo quiero salvar al otro, porque simplemente entiendo que salvándolo a él, entonces mi vida tiene sentido, o mi vida tiene un norte. Y una persona que viva, o una mujer, o hombres, como le ha tocado en su consulta, ¿cómo vive una persona así? O sea, ¿cómo puede vivir? Porque yo de proyectar, esa sería la palabra. Porque de proyectar lo que usted me dice, se siente realmente. Se siente, ¿verdad? Claro se que siente sí. el power. Se siente el power. Entonces sobrevive. Muchas veces es tan normal vivir desde la dependencia que ya no lo veo como algo anormal, no lo veo como algo fuera de mi campo. ¿Por qué? Porque lo he normalizado tanto que no sé vivir, por ejemplo, sin cuidar a Enrique. Esa serio, sí. Ya si yo no hago todo, mi mundo gira en torno a lo que yo pueda hacer por él y todo lo que implique ese universo de Enrique. Entonces cuando Enrique no está, yo me siento vacío, me siento mal. Se me acabó el mundo, como dice la gente. Se me acabó el mundo, ya mi vida no tiene sentido, ya yo no tengo razón de ser. Eso es una dependencia. Sí, realmente, sí. Ya hice el clip. Los cuidadores padecen mucho de dependencia emocional. Sí, claro porque que sí. Su vida gira en torno a todo lo que implica cuidar y velar y estar para esa persona. ¿Y cómo no podemos nosotros, un ejemplo, en el caso mío, en el caso de Rita o de Marisa, que son madres que tienen hijos con autismo también? Exacto. ¿Cómo nosotros no podemos llegar a depender de un ser que no puede manejarse por sí solo? Usted me entiende, ya en el punto de vista como padre o como madre, porque en el caso mío, yo soy psicólogo clínico, tengo que trabajar, pero también soy padre de un niño que está dentro de la discapacidad, y a mí eso me marca mucho. Entonces, entendiendo ¿cómo uno puede manejar esa mecánica? Entendiendo que hay una vida que yo tengo que asumirla y que yo tengo que construir mi vida y que dentro de lo que me ha tocado con un hijo con esta condición, también yo tengo que ayudar a mi hijo a que su vida y sus recursos sean
su vida y sus recursos. ¿Me sigues? Sí, claro que sí. O sea, en la medida en que yo no me olvido de mí, puedo construir también una vida para él, ayudarlo a que él construya un camino donde él se pueda valer por él mismo y que su vida no dependa totalmente de mí, ni la mía dependa totalmente de él. Así es, nosotros siempre hemos abogado aquí por la autosuficiencia, porque al final eso es que se trata, esta vida es prestada, en cualquier momento nos vamos y ellos deben de quedarse bien plenos, bien independientes, como usted lo establece, pero del dicho al hecho hay mucho Claro. trecho. Y desde el desenganche Claro, hacer claro, ese yo clic. en mi caso, porque utilizo mi vida y puedo hablarla sin ningún temor, porque yo entiendo que le puede servir a muchos de ejemplo. En mi caso, yo recuerdo que yo dejé de dormir con él después de los 2 años. Y eso fue porque la persona, gracias a Dios, una directora del colegio donde lo enseñaron a ir al baño, me lo quitó. Ella me dijo, mira, tú le estás haciendo un daño terrible a ese muchacho. Claro. Olvídate de esa vaina. Olvídate de eso. Déjamelo aquí. Increíblemente, en 2 semanas, el muchacho iba al baño, hacía todas sus cosas y más nunca, o sea, nunca cogió un pamper, nunca se hizo pipí en una cama. Y cómo yo le jodía la vida a él, cómo yo lo limitaba, cómo yo lo sobreprotegía. En una vez me metí una loquera de que le iba a comprar un caco, porque yo entendía de que él se podía caer y se podía dar un golpe en la cabeza. Claro, para Señores, proteger. nosotros pasamos unas cosas, unos estados de estrés, que después de la experiencia de que uno conoce las terapias, que uno ve a los padres, uno se acepta y perdona a uno mismo, y uno tiene que, sí, uno mismo, y uno tiene que dejarlo fluir. Es que yo entiendo lo que usted dice realmente, pero al principio es muy difícil eso, ¿eh? Tú sabes que ese es el único uno que no es singular, que es plural. Así es. Porque cuando tú dices uno, Sí. tú estás hablando de un grupo Sí, de así padres, es, aunque así estás es. hablando en Sí, singular. claro, claro, lo representamos, Entonces, así desde es. ahí yo tengo que comenzar a asumirme y a decir yo. Eso es así. Cuando yo digo yo en primera persona, entonces estoy asumiendo una responsabilidad que indistintamente los otros padres también la apliquen. Yo no tengo que ver con eso, yo tengo que ver Sí, conmigo. eso es así. Como yo la estoy asumiendo, como yo me estoy haciendo responsable y como yo tengo que entender y aceptar que eso debe cambiar. Julie, pero tú sabes algo. Eh, a nosotros nos diagnostican, o nosotros diagnosticamos, mira qué vaina la mía, porque soy como padre, pero también como psicólogo. O nosotros diagnosticamos. Generalmente es muy difícil un psicólogo o un psiquiatra o alguien que emite un diagnóstico, después que te diagnostique, que te dé un manual para que tú te lo metas bajo el brazo, o para que tú lo leas y sepa vivir tu condición. A mí me dijeron, Enrique tiene autismo, Asperger, pa. Pero ¿y entonces qué yo hago? Entonces yo supe qué hacer porque por lo menos busqué ayuda, lo llevé a terapia, viví mi proceso, conocí muchísima gente y gracias a Dios terminé trabajando esta área de autismo. Pero ¿y esos padres y esa madre que le dan ese tablazo y nadie está con ellos? Es difícil. Por eso que se está abogando y se está construyendo en la línea de la ley del Claro, autismo, claro, para que esa ayuda llegue y pero esa tú me orientación, claro. entiendes antes, porque nosotros entendemos todo ese proceso, todas esas bondades, todos esos mecanismos que están en proceso de esperarse que algún día van a pasar. Claro. Pero a lo que la chava viene, Sí, nosotros tenemos gente, un ejemplo, que ahora mismo, hoy le dijeron que sus hijos tienen autismo. Y que esa ansiedad y eso es... Y por eso es que se hacen estos espacios, tú sabes, Claro. porque vean estos videos, yo ahorita tagueo esto, le pongo autismo, ansiedad y toda y esa mamá quizá lo va a ver y va a sentirse identificada o te contacte para que tú la ayudes o algo, ¿tú entiendes? Entonces, Claro. de eso es que se trata, pero ya estamos llegando a la parte final, lamentablemente, y tú tienes que volver. Tú tienes que volver, sí, Ok. porque eres una mujer muy multifacética y esa parte profesional desde la perspectiva femenina se necesita más en estos espacios para que también la gente entienda. Judy, ¿qué tú le dirías a esas madres, a esas mujeres o a esas personas que te están escuchando ahora mismo para que sepan manejar esa ansiedad? Ahora mismo. Un Ok. ejercicio, algo, una fórmula, no una fórmula mágica. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que se den permiso. Wow. Desen el permiso de decir, estoy cansada, necesito descansar, necesito ayuda, no puedo con todo. La vida mía también es importante.
Sobre todas las cosas. sobre todas las cosas, como bien lo dijiste. O sea, desen el permiso de asumir que ustedes también son seres humanos que necesitan ayuda. Eso yo le diría. Eso es así, de verdad que sí. Onnubilado, esa es la palabra. Yo me siento hoy onnubilado aquí con una profesional de este calibre, con tantas vivencias, con tanta experiencia que se transmite en cada palabra, porque el psicólogo no solamente somos teóricos, también tenemos que hacer clic con la gente. Y realmente a veces uno viene aquí con la mente de que voy a hablar con un psicólogo, con alguien, pero cuando nos conectamos con un sentimiento tan humano y tan humanitario, sus pacientes o sus estudiantes realmente reciben una educación de alguien que vive esta carrera. Y eso se necesita mucho en la sociedad. Estuvimos aquí con la licenciada Yuli López, quien es escritora, quien tiene un compendio de libros en Amazon que hablan sobre el trastorno bipolar. ¿Puedes decir los libros, por favor? El link está en Amazon. ¿Y los libros se llaman? El trastorno del estado de ánimo. Entonces, en ese mismo link te van a dar un despliegue de 3. En Amazon está el trastorno del estado de ánimo, Yuli López. Exacto, Así es. así ¿Tiene alguna red si le interesa que la gente le contacte? Instagram. Dame ver cómo es porque tengo 2. Pero la que es la que implica todo lo de psicología es J López Psicología. Está bien, la buscamos, no se preocupe. Usted me la manda y yo la añado. añado, pero es importante saber que estuvimos hablando con Yuli López, la pueden buscar también la Defensoría del Pueblo, a sus órdenes en la mesa temática que tiene para el pueblo, que eso se necesita. Eso hay que darle un aplauso al Defensor del Pueblo, que está dando una respuesta con acción, que eso es lo que queremos. Nosotros hemos dicho aquí que la formación es necesaria, pero también el pueblo necesita, más que mucho congreso y muchas fotos, necesita acciones como esa mesa que se está desarrollando ahí. JL Psicología Clínica. JL Psicología Clínica en Instagram. Estuvimos aquí con Yuli López en La Voz del Autismo, de verdad que sí. Yo soy el licenciado Rafael Soto, para la gloria de Dios y de la nación dominicana, compartiendo aquí nuestros conocimientos y trayendo muchas informaciones en lo que tiene que ver con el autismo. Estuvimos también con el magíster Manuel Cordero, quien fue el encargado de esta grabación, y será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Esperanza